Reconocimiento de las propiedades de algunos carbohidratos, lípidos y proteínas. El hecho de que los seres vivos sean una materia altamente organizada permite determinar por procesos químicos la composición y formas de reconocimiento. Es sabido que entre el 30% y el 25% de ellas forman la biomasa. Cada una de las biomoléculas que forman el protoplasma se encuentran allí porque cumplen una función específica, garantizando la homeostasis. Para su reconocimiento es necesario identificar sus propiedades físicas y químicas a través de indicadores. Los lípidos, hidratos de carbono y proteínas son las principales fuentes de energía. En el siguiente informe se detallarán los experimentos que se realizaron para comprobar que cada uno de los grupos anteriormente nombrados realmente aportan energía. Los materiales y reactivos que utilizamos fueron: primero, soluciones de glucosa, maltosa, sacarosa y almidón. Segundo, reactivos de Fehling, Benedict, Lugol, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y alcohol etílico. Tercero, muestras de aceites mineral, animal y vegetal. También utilizamos éter, cloroformo, alcohol, agua destilada y Sudan 3. 4. 10 tubos de ensayo, beakers, termómetro, probeta, embudo de filtración, cladilla, pinzas para tubos de ensayo, goteros, gasa, cinta de enmascarar, pipetas, vidrio de reloj, agua destilada, baño María, toallas y detergente. Procedimiento. Carbohidratos. Se debe saber que son uno de los grupos básicos de alimentos. Esta categoría de alimentos abarca azúcares, almidones y fibra. La principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Una enzima llamada amilasa ayuda a descomponer los carbohidratos en glucosa, azúcar en la sangre, lo cual le da energía al cuerpo. Reconocimiento de propiedades físicas. Para esto se utilizaron los siguientes carbohidratos: glucosa, maltosa, sacarosa y almidón, los cuales se observaron y degustaron sus propiedades físicas, tales como el color, sabor, solubilidad en agua fría y caliente, en alcohol, ácido sulfúrico. Asimismo, para la solubilidad se mezcló cada carbohidrato con agua fría y caliente, alcohol y ácido sulfúrico en un tubo de ensayo y observamos sus resultados. Resultados. Reconocimientos de propiedades químicas. En esta parte del laboratorio se utilizaron varios tubos de ensayos. En cada uno de ellos se virtieron los carbohidratos dados anteriormente y se le agregó el reactivo Fehling y se observó qué color fue el que se obtuvo de esta reacción. Así pues, igualmente, se hizo una prueba con Lugol. Se tomó los tubos y se le agregó unas gotas de Lugol observando sus resultados. Resultados. Sacarosa dio color amarillo, lo que significa que es positivo. La maltosa dio color amarillo, lo que significa que es positivo. El almidón no cambió, por lo cual siguió con el color. La glucosa dio color ladrillo, lo que significa que es positivo. El Fehling es un reactivo que se utiliza para determinar azúcares reductores y para determinar los derivados de la glucosa como la sacarosa o la fructosa. Un aspecto importante de esta reacción es que la forma del aldehído puede detectarse fácilmente, aunque exista en muy pequeñas cantidades. Si un azúcar reduce el licor de Fehling a ácidos de cobre rojo, se dice que es un azúcar reductor. Lípidos. Solubilidad de las grasas. Siendo otro tipo de compuestos orgánicos que los vistos anteriormente, realizan básicamente las mismas funciones que los glúcidos, tanto energéticas como estructurales. Sin embargo, los lípidos es un grupo diversificado de sustancias con una serie de propiedades físicas y químicas comunes
y entran en mayor proporción en la formación de estructuras orgánicas que los glúcidos. Se tomaron tubos de ensayo con una cinta de enmascarar, se marcaron del 1 al 5 en donde a cada uno de ellos se agregó 2 milímetros de cada una de las muestras de grasas o aceites mineral, vegetal y animal. Luego se agregó 2 milímetros de agua. Este procedimiento se repitió con el benceno, éter, alcohol y acetona. Los resultados que se obtenieron en la práctica de laboratorio fueron los siguientes. Los 3 aceites son menos densos, con acetona estos quedan flotando. Los 3 aceites se mezclan con el benceno. El aceite mineral en el cloroformo quedaron atrapadas las moléculas de este aceite. Las moléculas del aceite animal quedaron flotando, las moléculas del aceite vegetal quedaron flotando. Proteínas. Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos, músculos, tendones, piel, uñas, etc. Y por otro, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras, asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o peligrosos, etc. También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código genético, ADN, y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario. Reacción de Biuret. Para la reacción de Biuret se preparó la solución A, clara de huevo más agua. Luego se toma un tubo de ensayo y se le agrega 1 milímetro de solución A. Luego se vierte otro milímetro de hidróxido de sodio y unas gotas de sulfato de cobre. Resultados. Como se puede observar en la imagen, la reacción tomó un color morado debido a la formación de un complejo de coordinación entre iones de cobre y los pares de electrones no compartidos con el sulfato de cobre, que forman parte de los enlaces peptídicos. En la imagen no resultó un morado tan intenso, ya que a mayor concentración de proteínas, clara de huevo, mayor intensidad de color, y pues al agregar poca cantidad de clara de huevo, poca coloración. Esta reacción la producen los peptídicos y las proteínas, pero no los aminoácidos, ya que se debe a la presencia del enlace peptídico CO-NH que se destruye al liberarse los aminoácidos. El reactivo de Biuret lleva sulfato de cobre y el cobre en medio fuertemente alcalino se une con los enlaces peptídicos formando un complejo color violeta. Reacción xantoproteica. Para la reacción xantoproteica se utilizó nuevamente la solución A. A esta se le añadió unas gotas de ácido nítrico concentrado, luego se calentó suavemente tomándose un leve color amarillo. Resultados. Esta reacción se debe a la formación de un compuesto aromático. Cuando las proteínas son mezcladas con ácido nítrico concentrado, generalmente se forma primero un precipitado blanco que cambia de color a amarillo al calentarlo. El color se empieza a tomar anaranjado cuando la solución se vuelve básica. La prueba da resultado positivo en aquellas proteínas con aminoácidos portadores de grupos bencénicos, tirosina y triptófano, obteniéndose nitrocompuestos de color amarillo que se vuelven anaranjados en medio fuertemente alcalino, formación del ácido nirómica o trinitrofenol. Desnaturalización. En la desnaturalización se colocó 1 milímetro de clara de huevo en el tubo de ensayo y se calentó en el baño María hasta que éste se coagulara. Resultados. Se pudo observar la desnaturalización de proteína es consecuencia de algún factor externo, como acidez del medio, temperatura, etc. Es importante que la desnaturalización de una proteína no afecta a lo que se conoce como estructura primaria, esto es, la secuencia de aminoácidos base de la proteína. La desnaturalización de proteínas es una reacción bioquímica.
Por desnaturalización bioquímica se entiende el cambio estructural nativo de la molécula de estas sustancias. Este cambio estructural conlleva a un cambio en el funcionamiento óptico de las proteínas o ácidos nucleicos, logrando llegar a la pérdida total de su función biológica también, pero no siempre va acompañado de cambios en las proteínas físico-químicas, siendo la más común la pérdida de la solubilidad. Complementos. ¿A qué se debe el poder reductor de algunos carbohidratos? El carácter reductor de los glúcidos se debe a que son capaces de oxidarse. Esto es por la presencia de OH. De esta forma, el poder reductor es la capacidad que tienen las biomoléculas de actuar como donadores de electrones en reacciones metabólicas de oxidación. ¿Cómo actúa cada reactivo y cómo están conformados? Los reactivos son sustancias que interactúan con otra reacción química y da lugar a otras sustancias, de propiedades y características distintas. Se evidencia una transformación química, pero no sucede nada cuando se mezclan las sustancias que mantienen su composición original y sus propiedades. ¿Qué puedes decir entre lo que plantea la teoría y los resultados obtenidos? Durante la práctica pudimos efectuar con eficacia cada ecuación empleada, obteniendo resultados concretos y semejantes a los planteamientos teóricos. ¿Qué concluyes de la prueba? A través de la práctica se observaron las reacciones de las biomoléculas y cambios físico-químicos con los distintos reactivos, determinando que el almidón es un carbohidrato polisacárido insoluble en alcohol, agua y ácido sulfúrico. ¿Cómo se forma un jabón? Explica el proceso, explica gráficamente la reacción entre un jabón o un detergente y una grasa. El jabón es uno de los productos químicos que usamos en las tareas de limpieza. Los jabones son sales de ácidos grasos producidos mediante una reacción química conocida como saponificación. En esta reacción, la grasa reacciona con la sosa para producir jabón y glicerina. Cada molécula de jabón tiene una cadena muy larga con muchos átomos de carbono y con una cabeza con un grupo ácido. Conclusiones. Los carbohidratos y lípidos son biomoléculas orgánicas que forman parte de la materia viva. Los carbohidratos son principios inmediatos orgánicos constituidos por carbono, oxígeno e hidrógeno y cuya molécula general es CnH2n o N, donde el N representa el número de átomos. Los disacáridos más importantes son la sacarosa, la maltosa, la lactosa. Más del 50% del total de material orgánico en el mundo lo constituye la célula polisacárido. Los lípidos son principios inmediatos orgánicos constituidos siempre por un carbono, hidrógeno y en menor proporción de un oxígeno. Los lípidos son insolubles en agua y en otros disolventes polares, pero son solubles en disolventes orgánicos como la acetona, el éter, el benceno, la gasolina, etc. Los lípidos son una fuente potencial de energía que proporcionan más del doble de calorías que el peso equivalente de carbohidratos o proteínas.